Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación. El grupo 10 se encuentra. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy del grupo 10. Bien, adelante. ¿Se logra visualizar mi pantalla, ingeniero? Sí, sí, lo vemos. Ya, ok. Buenas tardes, ingeniero y compañeros en general. En esta ocasión, yo último Teo, voy a exponer en representación de mi grupo, el grupo número 10, las cuales, eh, como ya sabemos, el segundo trabajo más que nada es un análisis dinámico. Entonces voy a comenzar primero con el modelo de la primera estructura. Como ya había mencionado en nuestro primer trabajo, nosotros tuvimos no fueron consideradas en el diseño las cargas sísmicas, ¿verdad? Entonces decidimos conservar la estructura que teníamos inicialmente. Entonces, las cuales eran las medidas de las vigas de 30 por 60 y las columnas 30 por 30. La losa de 25, ¿no? Para las estructuras 2, como ya habíamos tenido un análisis de un análisis para saber la cortante en base al nuevo cálculo del SUX, considerando al R sub 0,7 para una estructura compuesta, una estructura dual, perdón. Entonces nos habíamos calculado que a base del 70% de la fuerza cortante que vaya a actuar en la base, tuvimos una longitud total de 12,26, como mínimo, ¿verdad? 12,26 metros lineales de placa, ancho de placa de 20 centímetros, las cuales la primera propuesta fueron estas, que sean esquinadas. Ahora, al parecer, el edificio, al ser considerado de 5 pisos, nuestro grupo tuvo la idea de poner dos ascensores, dos accesos. Entonces las placas fueron distribuidas, como ya se va a mostrar a continuación, pero eso solamente van a ser para los modelos 2 y 3, ya que estos fueron considerados, ya que estos se han, por así decirlo, se han diseñado con fines, perdón, bajo acciones de las cargas sísmicas. En cambio, para el modelo 1 se conservó las siguientes dimensiones del primer trabajo. Entonces, lo que nos arrojó el programa TAPS fueron lo que nos solicitaron, ¿no? Los 15 modos de vibración, la cuales más que nada voy a presentar los datos, no hay mucho que explicar de esto. Estos son los 15 modos de vibración, esos son los tres primeros, el 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12, 13, 14 y 15. Es más que nada lo que te arroja el programa. Estos fueron las fuerzas cortantes y desplazamientos en todo el edificio, más que nada en la dirección X. Ahí como podemos apreciar el FX, los momentos, todo lo que hemos aprendido en clase. Acá las fuerzas cortantes en el eje Y han sido en la siguiente tabla. Fueron dos análisis distintos. Bueno, entonces para las distorsiones laterales hemos encontrado los siguientes valores. Para la azotea, el piso, 4, 3, 2, 1. Para ambas direcciones, perdón. Luego la distorsión total se multiplicó por el 0,75R. Perdón, acá está. Solamente para estructuras regulares, que ya vemos en la norma del 0,30. Los datos de también la distorsión de las fuerzas estáticas en ambas direcciones. Y eso tendría que ver todo con la primera estructura. Ahora, con la estructura 2, estas ya fueron diseñadas con consideraciones sísmicas, como acá vemos una vista en planta y las dimensiones. Esta, como ya habíamos sacado en la conclusión del trabajo escalonado 1, al tratar de implementar las placas, podríamos reducir el ancho de las columnas, ya que como si se dan cuenta en el primer dimensionamiento, las dimensiones de la columna y de la viga eran de 60 por 60 y de 35 por 70. Entonces, más que nada esto lo hicimos para absorber la fuerza cortante de la base por las cargas sísmicas estáticas. Entonces las disminuimos 25 por 50, 40 por 40, ya que estas sí soportan a compresión. Y implementamos las placas, ¿verdad? Pusimos dos placas en ambos, perdón, dos cajas de ascensores en ambos extremos y dos placas que se lo distribuyen en las dos secciones de 5 metros. Como ya había dicho, las placas eran de 20 centímetros. Estos fueron los datos del programa, igual que el primer modelo. Estos fueron los 15 modos de vibración.
primer modo, segundo modo. Y más que nada son datos que arroja el programa. Por último, también tenemos los mismos datos que hemos visto en la primera parte. Y acá la fuerza cortante mínima. Como ya sabemos, para que esté considerado, para que no haya un factor de amplificación, este tiene que ser menor o igual al 80%. Entonces, para el eje X sí cumpliría, ¿verdad? Entonces, no cumpliría, perdón. Entonces el factor de amplificación dinámica fue de 1,073. A Y ver, para el... algo antes que siga, es necesario hacer una aclaración. No es factor de amplificación dinámica, simplemente es un factor de escala o de escalamiento para llegar al cortante mínimo, ¿no? Nada más. Ah, ya, ok, ingeniero. Perdón, factor de amplificación. Claro, es lo que usted había explicado más que nada, como escalarlo, ¿verdad? Para que todo, y que no se iba a tocar, creo, las distorsiones. Discúlpeme. Ya. Por último, los datos, como ya había dicho, que arrojó el programa. Como vemos, las distorsiones no superan los 0,07 que establece la norma. Entonces, estaría todo ok. Las fuerzas, más las direcciones X, Y, más las necesidades. Y por último, el modelo 3 con la irregular de piso, ¿verdad? Con la que nos tocó el grupo 10, que era una masa elevada, el 160%. Como ya habíamos dicho también en el primer trabajo escalonado, las dimensiones del modelo 2 y 3 van a ser las mismas. Y entonces calculamos, ¿no? También como ya le habíamos dicho, más que nada son ingresar datos del programa. La mayor dificultad tuvimos en el primer trabajo, de que nos conocíamos muy bien el programa. Y por último, bueno, estas son las cargas de momento, ¿verdad? Los datos. Y más que nada, acá lo que queremos llegar es de que en este caso sí cumplía solamente para el eje X. En cambio, para el eje Y sí hubo un factor de escalamiento. Entonces lo pusimos como 1,138. Y ahí, como vemos, ¿no? El cortante dinámica y la fuerza basal estática. Lo que quería llegar era más que nada a la comparación de los tres modelos. Acá donde, como ya lo habíamos dicho, para la fuerza dinámica no fue considerada la estructura 1. Y ahí podemos ver de que todas las distorsiones cumplen más que nada con lo que habíamos establecido, con lo que está establecido en la norma de 0,30. También las fuerzas, una comparación entre las tres estructuras. Las fuerzas cortantes, las dinámicas en ambas direcciones. Las fuerzas estáticas. Y por último, lo que podemos concluir. De estas conclusiones, lo que los compañeros hemos planteado, como ya vemos, que la distorsión de los sistemas pórticos no supera el 0,07. En el caso del análisis estático, considerando las cargas de sismo, logra cumplirse la distorsión. Para el diseño sismo resistente, lo que planteó un compañero, es necesario identificar las estructuras vulnerables de la edificación. Y por último, lo que habíamos concluido el primer trabajo escalonado, que creo que resaltamos la parte más importante, que adicionar las placas a la edificación logra rigidizarlas. De esta manera se puede alcanzar que la distorsión en cada entrepiso sea menor respecto al límite de distorsión. Como ya habíamos visto en el primer trabajo escalonado, las distorsiones sí estaban casi al límite, casi llegando al 0,07. Eso sería todo por parte de mi grupo, ingeniero. A ver, tengo aquí unas preguntas. La irregularidad que les tocó fue de la masa, ¿no? Mayor masa en el último piso. Bueno, ¿qué diferencias hay entonces entre su estructura 2, la regular, y la estructura 3, la irregular? ¿En qué influye el tener una mayor masa en la proporción que que han analizado, un 60% más, sobre los resultados globales y también, bueno, tal vez algunos resultados locales, algunas columnas o vigas que hayan tenido mayores demandas? No hemos podido llegar, o sea, no hemos podido, es lo que hemos llegado a concluir, ingeniero. O sea, es a donde hemos llegado, no nos ha alcanzado tiempo para analizar más. Disculpa. Bien. También quería pedir el diseño, quería consultar más que nada cuando habíamos revisado el escalonado, había una sección donde nos pide diseñar un pórtico. Entonces, para las estructuras 1 y 2, quería consultar de más que nada este diseño del pórtico, o sea, de las vigas y las columnas, ¿se refería simplemente a las dimensiones con todo el acero y todo como hemos visto en concreto armado? ¿O a qué se refería? Es lo que no llegamos a entender en mi grupo, ¿no?
Bueno, sí, y lo mencionamos porque algunos compañeros suyos hicieron preguntas sobre ello en sesiones anteriores. Pero sí, mencionamos que era un diseño para llegar a esquemas de refuerzo. Ah, ok, ingeniero. Entonces no habría ningún problema. ¿Lo han hecho? ¿Lo han presentado en su trabajo? No, lo vamos a... usted dijo que se iba a presentar hoy día hasta medianoche, ¿verdad? ¿O no? Sí. Y ahí vamos a terminarlo, ingeniero. Ok. Eh, Gracias. el grupo 9 se encuentra presente. Sí, bueno, parece que debe activar su micrófono, si es que está hablando. Creo que es el señor Trocones, ¿no? ¿Aló, ingeniero? Sí, ahora sí, le escuchamos. Ahora, a ver, los miembros del grupo 9, señores Trocones, Obando y Moreno. Bueno, ¿me escucha? ¿Me escucha, ingeniero? ¿Qué es lo que va a ¿Me escucha, presentar? ingeniero? Y le escuchamos. ¿Puede ver en la pantalla? Explíquelo, por favor. Ya. Bueno, la segunda parte del trabajo escalonado, somos del grupo 9. Estamos viendo para las estructuras 1 y 2 sus periodos y forma de modo de vibración tridimensional. Análisis dinámico modal espectral de la estructura 1. En la dirección X, en la dirección Y, con el coeficiente de reducción R igual a 8. De igual manera para la dirección Y. De ahí tenemos los aspectos pseudoaceleraciones en el eje X y también en el eje Y. Bueno, si utilizamos el programa y tenemos ahí los aspectos de pseudoaceleraciones para la estructura número 1. Utilizamos el método de combinaciones cuadrática completa y el tipo de combinación direccional, raíz cuadrada de la suma de cuadrados. En este caso estamos usando el factor 1. Caso de carga sísmica dinámica modal del espectral en X de la estructura 1. ¿Pueden presentar los resultados, por favor? No es necesario Sí, realizarlo. acá tenemos los resultados de los 15 periodos de modos de la estructura. Igual manera se hace para la estructura número 2, coeficiente de reducción 7, en el eje X y Y. Eh, Acá aparecen los periodos y forma de modo de la estructura número 2.
Luego el caso de las fuerzas cortantes de la estructura número 1 para el sismo dinámico en el eje X. De igual manera para la dirección Y. De ahí los desplazamientos y derivas reales de la estructura 1. Y también para la estructura número 2. Desplazamientos y derivas reales para la estructura número 2. Verificación de las derivas. Están cumpliendo con la norma, ¿no? Cortante estático y dinámico de la base, ¿no? Está considerado dentro del modo espectral es mayor al 80% de la cortante en la base por el método estático. Está cumpliendo. También en la estructura número 2 también está cumpliendo con el porcentaje. La estructura 1 y la estructura 2 cumplen con las distorsiones laterales en todos los pisos según la norma E030. Para estructura de concreto armado debe ser menor a 0.007. Están cumpliendo para los dos tipos de estructuras. Bueno, para el diseño de estructuras se utilizó las siguientes combinaciones mostradas en la norma E060 de concreto armado. A ver, un segundo, aquí es necesario hacer una precisión. Son 3 estructuras, y la estructura 2 y 3 es algo que hay que compararlas, digamos, ¿no? ¿Dónde está la estructura 3? Está más adelante. Podemos verlo, ¿no? Y para la estructura 2, no sé si lo mostró o se me pasó a mí. ¿Cuál es la configuración de esa estructura 2? ¿Dónde puso las placas? Si es que las... Esta es la estructura 1. Todas las que son columnas. La estructura 2, columnas más placas, ¿no? 4 placas laterales. ¿Y la estructura 3? Es la estructura 3. La forma de U, columnas y placas, ¿no? En este caso han aumentado más placas con respecto a la número 2. Acá en esta zona hay 2 placas, aquí hay otras 2 placas más, y acá adelante considero 2 placas más. Bien, sí. Esta es la estructura 3, ¿no? Realmente, el análisis dinámico modal espectral de la estructura número 3. Es irregular, por eso estamos considerando R igual a 6 y coeficiente de reducción 5.40 en el eje X y Y.
cortante, las derivas, verificación de derivas. Bueno, acá está cumpliendo, digamos, en el eje Y, pero en el eje X el factor de escala es 1.073. Se cumple con las distorsiones laterales de todos los pisos según la norma es 0.30, para estructura de concreto no debe ser menor a 0.07. Bueno, es una comparación en las tres estructuras. La primera estructura es pórticos, la segunda dual, el tercero es muros estructurales. Periodo se va reduciendo, ¿no? Es menor. El cortante de la base aumenta. El desplazamiento máximo en milímetros se va reduciendo. El drift máximo se va haciendo más pequeño también. Momento flector máximo en las vigas son menores. Cortantes en las vigas también se van reduciendo. Los momentos, bueno, por cuestión de las placas, ¿no? Que también absorben esos esfuerzos. Momento flector máximo en columnas se va reduciendo. Las cortantes también, ¿no? Ingeniero, eso sería todo con respecto al grupo 9. Bien, ahora sí, más bien nos puede mostrar los resultados de su diseño, porque está, porque esa es la última parte, ¿no? El diseño de algunos elementos de un pórtico, ¿no? Y bueno, no se trata tan solo de mostrar la pantalla, ¿no? Explique los resultados, descríbalos, ¿no? Ya, en todo caso se ha usado para el diseño estructural utilizando la combinación demostrada por la norma es 0.30. Entonces acá hemos ingresado estos factores, 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva, también 1.25 de la carga muerta más la carga viva más carga de sismo, 0.9 de la carga muerta más menos carga de sismo. Entonces acá nos hemos encontrado todas las combinaciones y el envolvente. De ahí el diseño del segundo nivel de la estructura. El momento flector del segundo nivel de la estructura. Ahí nos van a sacar los momentos, ¿no? Los momentos. Y con esos momentos hemos hecho el diseño. Cuando acá en este punto tenemos el momento 25.90 toneladas metro. La parte momento negativo, momento positivo, 8.40 toneladas por metro. Y así, ¿no? Estamos colocando todo lo que nos está arrojando con el software que hemos usado. Bueno, hemos usado valores que corresponden al diseño del concreto, las secciones que hemos considerado, y nos están encontrando el área del acero, ¿no? Que justamente cumple. Por ejemplo, para el esfuerzo M1, 5 fiebres de 3/4, M1, o sea, en esta parte de acá. Para la M2, por ejemplo, acá tenemos 2 fiebres de 3/4, M2. Para acá. M3, 5 fiebres de 3/4. Acá. De igual manera para M4, M5, M6, 7, ¿no?
Después hay el esfuerzo de cortes. Y acá con eso sacamos los estribos. Uno cada 5, 12 cada 10 y el resto cada 20. Y acá hay un detalle de la viga, segundo piso. Y en el corte 1 necesitamos ahí 2 fiebros de 3/4 en la parte inferior, 5 fiebros de 3/4 en la parte superior. Y acá se están considerando 2 fiebros más más que todo el tema de proceso constructivo, ¿no? Que se tiene que colocar acá también por la distancia que se asigna, ¿no? En el corte 2-2 también es 2 fiebros de 3/4 abajo, 2 fiebros de 3/4 en la parte superior y en el medio 2 fiebros de medio. Del diseño de la columna, el área bruta de la columna que hemos considerado es 60 por 60. El área mínima es 0.01 AG. Se usará 2 fiebros de 1 pulgada. Y hemos verificado que las cargas en las columnas están dentro del diagrama de interacción, ¿no? Y está cumpliendo, ¿no? Bien. Ok. Bien, eso está bien. Sería suficiente. Gracias. Ok. A ver, continuemos con el grupo 8. Señora Carla Vázquez Ullón y León. Ingeniero Tarde. Adelante. ¿Debo presentarlo? A ver. Puede compartir la pantalla. Está. ¿Se ve la pantalla, ingeniero? Y lo vemos. Adelante. Está el lugar, ¿no? Tengo dos acá. Ya bueno. Ya bueno. Ya. A ver, primero nosotros hemos, ya teniendo ¿cómo se llama? Las estructuras en el primer avance, en la entrega número 1, vamos haciendo el análisis dinámico, ¿no? En el ETAPS, nosotros, una vez corrido el programa, podemos obtener, bueno, usted nos pidió para 15 modos, seleccionamos 18 y cogimos los 15, ¿no? Analizamos para los 15 primeros. Aquí podemos tener en esta tabla de cada modo
el periodo de la frecuencia, ¿no? El periodo de la frecuencia, claro, la velocidad angular. Acá vemos para el primer modo de la primera estructura, su primer modo, ¿no? Aquí vemos en la parte de la derecha, digamos la gráfica del primer modo, y acá sería lo que corresponde a la estructura en sí. Aquí vemos el segundo, y así también para el tercer modo, para el cuarto, y seguimos avanzando. Bueno, este es el octavo modo. Y así para del 1 al 15, ¿no? El primer modo hasta el 15, hasta el modo número 15. Lo mismo para la estructura 2. Ya esta estructura, ¿no? Como No, bien. señor Ticacana, antes de que continúe, el periodo para el estructura 1, ¿de qué orden le sale? 1.5 me pareció ver. Sí, salió de esa manera. Salió 1.5. A un edificio de 6 pisos aporticado, ¿le parece eso razonable? No, es muy. Porque un periodo, según digamos, el periodo, eh, digamos, utilizando, según la norma, el método práctico, digámoslo así, era la altura entre, en este caso, 35, ¿no? 17.8, que es la altura total, entre 35. Y salía algo de 0.51 el periodo, ¿no? Entonces, como que estaba algo alejado, muy alejado de ese valor de la norma. ¿No le parece que hay un error allí en algo Y del modelo? estábamos viendo qué podría haber pasado, lo hemos corrido de nuevo y nos arrojaba el mismo valor, ¿no? Para la estructura, digamos, uno. Pero eso no está bien. Ese valor no. Sí, claro, ¿no? Ya para la estructura, digamos, 2 ya baja mucho el periodo, y lo que sí sería algo razonable. Solamente en la estructura uno tuvimos ese problema tal vez al momento mm, de dibujar o no de diseñar el programa en el ETAPS, ¿no? Puede ser. Pero sí tiene razón eso en comparación con con lo que dice la norma, que es el H entre el CT y el H del 17.8, y el CT en este caso era 35, sale algo de 0.51, y debería estar por ese orden, ¿no? Bueno, continúa. Ya, dije. Bueno, y para la estructura 2 ya, bueno, en el periodo sí es más razonable, ¿no? La altura es 17.8, y para este caso son puros pórticos, ¿no? Y placas. Bueno, le ponemos el CT igual a 45, y sale alrededor de 0.4, ¿no? Y sí, 0.391 está cerca, muy cerca. Pregunta, las placas que colocaron, ¿qué espesor tienen? 25, 25 en general. 25, habíamos hecho el predimensionamiento de placas, más o menos nos salía alrededor, bueno, escogimos el ancho 25, y nos saldría alrededor de, si no recuerdo, mm, necesitamos unas 4 placas de 4.2 metros, me parece, si no recuerdo. Ese es el predimensionamiento de la primera parte. Pero la placa sí, el espesor de 25. Lo mismo tenemos bueno, analizamos los modos 1, 2, y a la derecha es la gráfica, ¿no? A la izquierda la estructura. Vamos avanzando. Ese para la estructura número 2. Ya para la estructura número 3, era con irregularidad de rigidez, ¿no? Vemos también aquí el periodo, ¿En qué y para piso? los 15 modos. Necesitábamos
reducir la rigidez a partir del tercer, bueno, del cuarto piso, ¿no? En relación con el tercero. Ya, entonces aquí vemos, lo hicimos de esta manera, ¿no? Eh, reduciendo, bueno, la rigidez, o sea, y como la mayor parte de del esfuerzo sísmico, viene dado por la placa, ¿no? Entonces, bueno, la rigidez también viene dado por la placa y reducimos el tamaño de las placas prácticamente, ¿no? En un orden tal que al hacer la comparación de piso a piso, debería ser mayor un 40%, ¿no? En comparación del piso 3 según lo indicado. Ya bueno, ahora vamos para la cortante. En la estructura número 1. No puede hacerlo tal vez, bueno, esto lo hicimos ya con el ETABS, calculando los modos y normalizándolos, ¿no? Para la estructura número 1. Aquí vemos, si agrando acá un poco. Aquí vemos, para los 6 pisos, bueno, las masas, ¿no? Que también nos bota del mismo ETABS. Podemos hallar las masas predimensionando o si no, bueno, calculando con nuestro predimensionamiento o lo que nosotros hicimos era predimensionando, correr el programa, coger los valores de las masas y ya anotar todo eso y de nuevo otra vez volvemos a correr ya con esos datos de las masas, ¿no? Así lo hemos hecho, de una manera más digamos, práctica. Ya bueno, analizamos, ponemos ya estos de aquí, de estas gráficas, ¿no? Podemos tener los modos para cada piso. Entonces, en este caso nos pidió para los 15 modos. Bueno, lo analizamos para los 15 modos y normalmente la norma dice, tiene que usar el 90%, ¿no? Pero igual lo hicimos para los 15 modos y obtenemos estos valores. Acá están los periodos y, bueno, según el tipo de suelo SS1, ¿no? Le corresponde un TP 0.4 y un TL 2.5. Analizamos para cada periodo cuál es el valor del C, ¿no? De ese C correspondiente a cada periodo, ¿no? Entonces lo notamos, el coeficiente sísmico, la aceleración, el desplazamiento, ¿no? La velocidad angular y el factor de participación. Luego de ello calculamos las aceleraciones máximas correspondientes, ¿no? Y con las aceleraciones máximas podemos hallar ya las fuerzas máximas que en cada piso. Bueno, claro, la corriente base, ¿no? Que era básicamente sumar todo, ¿no? Todo esto, hallamos la sumatoria absoluta y las mm, raíz cuadrada de la suma de cada uno al cuadrado, ¿no? Obtenemos la combinación que es el 25% del absoluto más el 75% de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y obtenemos aquí el valor de la cortante, ¿no? Pasamos después a a la comparación. Como había mencionado aquí, eh, según la norma, el periodo podríamos hallarlo también dividiendo la altura entre el CT, que en este caso es 35, porticado, y sale algo de 0.5, ¿no? Acotando lo que usted dijo, lo que mencionó que el valor 1.5 para un piso, ¿no? Para una edificación de 6 pisos es muy, bueno, no está tan bien. Ya bueno. Según esto, hallamos la cortante dinámica. Vemos que la cortante dinámica es aquí, que salió 226.8, es menor que el mínimo. Entonces, lo que se debe hacer para ya sea en este caso es regular, ¿no? El factor es 0.8. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar un factor de escala y multiplicar, ¿no? Tal que el cortante dinámico ya iguale ya. Este factor de escala de nuevo se le tiene que volver a ya es un paso posterior, ¿no? Se viene con las iteraciones. Debemos volver a ponerlo en el ETABS. eh, cuando cargamos, ¿no? Ese load case, ¿no?
en la parte que ponemos donde ponemos la gravedad, debemos, ese 9.81, debemos afectarlo también con este factor, para que la cortante, ¿no?, dinámica ya pueda igualarlo, ¿no?, el cortante mínimo. Ya, seguimos. Este es para el eje X. Luego para el eje Y, lo mismo, ¿no? Tenemos para la dirección Y los modos. Acá tenemos los periodos. Hacemos el mismo procedimiento. Hallamos la cortante máxima. Con la cortante máxima multiplicamos para hallar la cortante en la base. Otra vez hallamos la combinación. En este caso 231. Ahí hacemos la comparación. Vemos que 231 sigue siendo menor, entonces aquí amplificamos, ¿no?, por ese factor de escala. Ahora para la estructura 2. Son los mismos pasos. Igual para la estructura 2 obtenemos los modos. Los modos se puede tener manualmente también, o como en este caso lo hicimos. Lo que nosotros hacemos es, básicamente, es correr el programa y obtener los datos y ponerlos y luego otra vez volver a correr, ¿no? Así como hicimos para la masa, para los modos, y así podemos hacerlo para muchos casos. Obtenemos en este caso, bueno, el suelo se mantiene, ¿no? De acuerdo a estos modos, obtenemos ya bueno, esa constante ya todos estos puntos 5, ¿no?, el coeficiente, la aceleración, desplazamiento, la frecuencia angular, y el factor de participación. Con esto, de cada modo, ¿no?, hallamos la aceleración máxima y la cortante en la base. Otra vez, hallamos para este caso la cortante, ¿no?, es 677, y la comparación es esto, ¿no?, que ya prácticamente en la estructura número 2 supera, ¿no?, el cortante dinámico supera el valor mínimo. Entonces ese sería nuestro cortante de diseño. Y igual para el eje Y, lo mismo, cogemos los valores de cada modo. Para cada piso tenemos las aceleraciones máximas de la cortante y hacemos la comparación, ¿no? Para este caso, el CT cambia, ¿no? El CT cambia porque ya no es solo pórticos, también tiene placas, y si hacemos la comparación, ¿no?, el valor es 0.395, ¿no?, que es muy cercano, como le dije, al valor que nos botó del valor, el periodo que está, a ver, acá 0.391, ¿no? Muy cercano. Entonces, sí, por ahí nos puede decir que está mucho mejor que en la estructura número 1. Bueno, y para la estructura número 3, son los mismos procedimientos, ¿no? Los modos que vienen de tabs, la aceleración máxima, la cortante en la base, y por último la comparación, ¿no? Tenemos esta comparación y bueno, para el eje X, bueno, no necesita tampoco el factor, no necesita amplificarse, la cortante dinámica pasa a superar el mínimo, y para el eje Y, haciendo la comparación también, ¿no?, supera el mínimo. Ahora vamos a calcular los desplazamientos. Con los mismos modos debemos multiplicar, ¿no? Debemos multiplicar para hallar los desplazamientos. Este es el desplazamiento para cada modo. Hacemos la suma de los valores absolutos, muy parecido a lo que hicimos con las cortantes, suma de los valores absolutos y la raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados. Hallamos la combinación 0.25 más 0.75 y obtenemos estos valores, ¿no?, muy, muy grandes, por así decirlo, de desplazamientos. Y los relativos también lo podemos hallar aquí. También lo mismo, la suma de los valores absolutos y la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Más allá de que los desplazamientos sean muy, muy grandes, la distorsión sí llega a cumplir, ¿no? Pero se debe, ya que también sale el desplazamiento muy grande, ¿no?, debido a ese periodo también, a lo extraño en la edificación número 1, ¿no? Más allá de eso, el desplazamiento, la distorsión cumple, pero se debe chequear muy bien lo que ha pasado con ese periodo muy grande,
y también tiene que ver en el desplazamiento real, ¿no? Ya, lo mismo para el eje Y. Hallamos la máxima, la combinación, ¿no? La combinación máxima y el desplazamiento máximo. Y los relativos, ¿no? Acá hallamos hacemos la verificación y sí cumple la distorsión. Para la estructura número 2, igual, el mismo procedimiento. Hallamos la máxima combinación, el desplazamiento máximo y las distorsiones. Vemos que para cada caso sí llega a cumplir la distorsión. Ya queda el desplazamiento como que ya es mucho más aceptable, ¿no? 10 centímetros tal vez en el último piso. Lo mismo para el eje Y. Y ya bueno, seguimos. Para la estructura número 3. Los desplazamientos calculados, también la suma de los absoluta y la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, obtenemos los valores máximos y los desplazamientos relativos. Luego de eso pasamos a la verificación, ¿no? Ya es prácticamente los mismos pasos. Ahora vamos a calcular la seguridad por volteo. Y el LETAPS también, de LETAPS podemos tener digamos, te bota la masa de cada piso y el centro, ¿no? Su centro de gravedad de cada piso. Hacemos, hallamos de todo el piso, de toda la edificación, cuál es el centro de gravedad, ¿no? Y lo que tenemos que verificar es este factor de seguridad por volteo, que básicamente es cumpla que el peso propio de la edificación, el momento ocasionado por ese peso, sea mucho mayor o sea mayor que el punto, sea mayor que la, que las fuerzas sísmicas en cada piso, ¿no? Por la altura, al momento de la fuerza sísmica, ¿no? O sea, la fuerza sísmica de cada piso por la altura. Vemos que, ¿verdad? El piso 6 pesa mucho menos ya que es el techo, ¿no? El techo, no hay mucha carga viva, poca carga muerta, ¿no? Y como es un museo, la carga viva era mucho mayor, ¿no? Por eso vemos que en los primeros pisos tiene mayor peso. Y la fuerza va a ser, digamos, en línea ascendente y justo va a bajar en el último piso, ¿no? Que es lo normal, prácticamente. Vemos las fuerzas sísmicas, ¿no? Como vemos acá, la fuerza en el último piso es menor comparado con las otras que están ascendiendo, ¿no? Tenemos las alturas de piso, aquí tenemos la multiplicación, este sería el momento, ¿no? El momento de la fuerza por la altura de cada piso, sería el momento total producido por ese piso, por las fuerzas sísmicas, eh, y bueno, aquí está el factor de seguridad, eh, donde está el peso total, lo debemos multiplicar por si es en el eje X, ¿no? Por este número X, por la distancia X, por ese peso, debe oponerse, ¿no? Y si, bueno, vemos que superan 13, ¿no? O sea, esa división es 13 mayor a 1.2, entonces sí pasa. Igualito para el eje Y. Vemos que supera ese 1.2 y pasa. Analizamos la estructura número 2. Aquí vemos. Ya las masas aumentan debido a las placas, ¿no? Estos serían el X, el Y de cada piso, la multiplicación, y acá es la suma, ¿no? Esa suma lo dividimos y obtenemos el momento, ¿no? Esa suma lo dividimos, digo, y obtenemos primero el eje, ¿no? Bueno, la ubicación del centro de gravedad. Entonces, la edificación, analizamos ese peso por el X, sería el momento de la misma edificación, y debe ponerse, o debe ser mayor que a lo que va a actuar, ¿no? Que al efecto del sismo, ¿no? Al momento a causa del sismo. En este caso sale 2.6 mayor 1.2 pasa, para el eje yo lo mismo, y bueno, igual 2.8 mayor 1.2 igual pasa. Para la estructura 3,
igual, lo mismo, la masa va a variar un poco porque reducimos las, las placas, ¿no? Hemos reducido un poco las placas. Igual, en el ETABS también te botas estos valores, hemos multiplicado nada más, hemos calculado el centro de todo el edificio y las fuerzas, bueno, es el mismo procedimiento, calculamos el factor y vemos que es mayor a 1.2 para el eje X, para el eje Y también es mayor a 1.2 y no pasa. Ahora vemos el diseño estructural para cada pórtico, ¿no? Bueno, nos pidió de una viga, ¿no? Lo que hicimos fue hacer la envolvente, tenemos aquí también 1.7, ¿no? Y 1.4 también, la carga, 1.7 la carga muerta, me parece, 1.4 la carga viva, si no recuerdo. Y también, si, según la norma, si está afectado por sismo, debemos considerar, en primer caso, ¿no? Esa combinación, 1.25 la carga muerta, más la carga viva, y agregarle más o menos la carga del sismo, ¿no? Aquí también, 0.9 la carga muerta, más o menos la carga del sismo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, prácticamente 5 combinaciones, parece. En el ETABS podemos poner todas esas combinaciones y hacer la envolvente. Una vez hecha la envolvente, lo que nosotros hacemos, nos pidió, bueno, en el segundo piso, ubicar el segundo piso y de eso ubicar la viga más que soportaría con la máxima solicitación, ¿no? Los máximos momentos, que es lo que nos importa. Y bueno, también nos fijamos en las cortantes. Bueno, aquí está la gráfica, esto es lo que... Y esto es para lo que resiste cada columna, ¿no? Bueno, para el diseño de vigas. Tenemos el momento máximo, el momento, bueno, positivo de la cortante máxima. La fricción, bueno, según el curso de concreto armado, tenemos, bueno, calculamos el F'C para 280, el Fy 4200, ¿no? La base es 30, 60. Para estribos, bueno, normalmente no 3 octavos y el recubrimiento consideramos esto, 4. Y pues hacemos la ecuación de equivalencia, la ecuación de equilibrio, esto para hallar el A y el A a su vez, ¿no? El acero. Tenemos, bueno, necesitamos para este caso, para esos momentos, 10.30 centímetros cuadrados, 3 barras de 1 pulgada, ¿no? Tenemos que son 10.19 centímetros cuadrados, ¿no? Y así vemos, bueno, calculamos ya, bueno, esa es la distribución, las aceros, digamos, longitudinales, y ahora vamos, el corte sirve para hacer los estribos, ¿no? Ahí vemos, claro, esto podemos formar, ya del curso, bueno, formamos nuestro triángulo, mitad de la viga, y vemos cada estribo de cada cuánto va a tener que soportar, ¿no? O las distancias. Aquí vemos, 3 octavos, 1 cada 0,5, los 25 cada 9.5 y el resto cada 16. Bueno, para el diseño de la columna tenemos esto de aquí. Eso viene más con el diagrama de interacción, ¿no? Y bueno, es también, es casi como el diseño de una viga, ¿no? De una viga también casi el mismo procedimiento y bueno, analizamos el corte también para eso, para los estribos, y ya tenemos ahí ¿cómo se llaman? Eh, la- la- mm, el espaciamiento entre estribo. Y, y por aquí vamos con 2 barras de 1 pulgada sumando un área. No, ese es lo mínimo, pero para una columna no necesitamos mínimo 4, ¿no? 4 varillas. Y ese sería, digamos, todo lo pedido, ¿no? Acá tenemos, bueno, para una columna extrema también, ¿no? Externa y central, ¿no? Y bueno, eso era todo. Todo
lo que hemos hecho, hemos trabajado para esta segunda parte. A ver, la pregunta sería entonces, ¿cuál es la diferencia entre la estructura 2 y la estructura 3? La irregularidad de la estructura 3, ¿en qué modifica algunos esfuerzos o desplazamientos respecto de la estructura regular? Básicamente es la diferencia que era, lo que nos dijo eh, era una irregularidad en la rigidez, ¿no? Y nosotros, para eso, lo que hicimos para cambiar que la rigidez del piso 4 sea menor que la del piso 3, era disminuir, o bueno, tener placas de longitud menores, ¿no? Claro, siempre considerando que el predimensionamiento, que esas placas soporten el 70% de la cortante que soportaría ese piso, ¿no? El cuarto piso. Entonces, ahí solamente hicimos la comparación y por ese lado iba ese era el cambio nada más, el cambio. No varía mucho en cuanto al periodo. Vemos que, si mal no recuerdo, que el periodo era 39,3 y el otro 39,1. O sea, el periodo no varía mucho. Lo único que varía son las fuerzas cortantes que soportaría, ¿no? Cada piso. ¿Y las distorsiones? Las distorsiones cumplen para ambos casos. Cumplían para ambos casos las distorsiones. ¿Qué diferencia hay entre uno caso y otro? ¿Hay alguna diferencia resaltante? ¿Qué diferencia? Ah, bueno, sí, al reducir la rigidez, la distorsión, bueno, como mientras más rígido, menos distorsión, menos desplazamiento hay, ¿no? Y si en la estructura número 3 vemos que aumentó un poco el periodo, no está aquí, pero sí recuerdo que aumentó el periodo, o bueno, sí está, déjame buscarlo, aumentó el periodo y por lo tanto aumenta, digamos, el desplazamiento real, ¿no? ¿Cuánto aumentaron los desplazamientos? Déjame Viene ahí la buscarlo. comparación. ¿Cómo? Viene ahí la Acá, comparación desplazamiento relativo, ¿dónde está de desplazamientos relativos. sí, estoy buscando que es para la estructura, bueno, está la estructura 1, estructura 2, desplazamientos relativos y en el eje X. El desplazamiento relativos es esto de aquí, y los máximos son esto acá, 2 puntos, 2.64, 64 y 10. Y este de acá es desplazamiento calculados, 10 y 2 puntos. Sí, los desplazamientos relativos, aquí como vemos, para la, para este de aquí es 2.64 y para el otro es 3.1 me parece. Entonces, para el caso, para el caso 2.64 el último piso, para el otro es 3.1. El desplazamiento relativo para el sexto piso es mayor en la tercera edificación que en la segunda, ¿no? Como podríamos, sí, tiene sentido por la rigidez, ¿no? La rigidez aumenta, disminuye para la tercera edificación, por lo tanto el desplazamiento aumenta, ¿no? ¿Y en cuánto aumenta, me decía? 2.64 al 3.07, 2.64, 3.07, calculador. 3.1, 2.64, 2.67, en 0.4, 0.4 por ahí. O sea, no mucho tampoco. Pero sí hay una variación, ¿no? Es el desplazamiento relativo. Los calculados son 10.16, por ahí. Bueno, ok. Ya quedaron. Bien, gracias. Sería todo por el grupo 8. El grupo 7. Señores Márquez, Zacarías, Mesa y Machaca. Ingeniero, ahí, buenas tardes.
Buenas tardes con todos, compañeros. Somos del grupo 7. Voy a exponer el análisis sísmico dinámico de un hotel ubicado en Trujillo. Bueno, para esta parte vamos a exponer el análisis dinámico modal espectral, y para lo cual, primero, previamente tenemos que conocer los parámetros identificados, ¿no?, en el análisis estático que hicimos antes. Esto con el fin de tener el espectro de diseño para que ETAP lo use, ¿no? Porque si no, no se puede hacer nada. Y bueno, en resumen es esto, ¿no? El espectro de X va a ser igual al espectro de Y por la geometría de la estructura del planta. Y bueno, en nuestro caso, nuestra irregularidad era irregularidad de luces cortas, pero como nos mencionó usted en las correcciones del trabajo pasado, vamos a trabajarlo como si fuera una estructura regular, ¿no? Porque esa irregularidad no había en las normas. Y bueno, vamos a empezar con la estructura 2, que es la más rígida de todas. Y bueno, para ello, la estructura tiene, bueno, esto ya se ha sacado de LTAPS, que bueno, básicamente es la cortante, ¿no?, en la base, que es uno de los valores más importantes, ya que la norma también lo menciona. Y bueno, en la norma dice específicamente, ¿no?, que el valor mínimo para las estructuras regulares tiene que ser el 80%, ¿no?, de el cortante hallado con el análisis estático. Y bueno, en este caso estamos empezando con la estructura 2, que es la regular, y también en nuestro caso es la que pesa más. Y bueno, aquí nos damos cuenta que la cortante en la base para el componente estático es mayor, ¿no? Entonces la norma nos dice también claramente que tenemos que factorar entonces los esfuerzos de la contribución ¿no?, de análisis dinámico. Y bueno, eso está en la norma, y en resumen es esto. Y también habla del desplazamiento máximo entre ejes, ¿no? Esto vamos a tomarlo como el valor máximo con que puede nuestra estructura desplazarse lateralmente. Y bueno, para esto se usa el apartado 5.3, ¿no?, que nos brinda justamente la información que aquí está condensada. Y bueno, en nuestro caso, como se va a ver más adelante, este S nos ha salido el mismo valor, ¿no?, que se puede decir que es el valor máximo que la estructura puede desplazarse. Pero como vamos a ver, ninguna de las tres estructuras llega a tanto, ¿no?, porque 10.68 centímetros es demasiado. Y bueno, empezando con esta estructura, vimos, ¿no?, la distorsión, porque en el trabajo 1 habíamos visto que ya cumplía. Así que aquí está pendiente que también cumpla, pero por lógica, como ya no, la cortante en la base estática era mayor que la dinámica y se va a tener que factorar, entonces de todas formas tiene que cumplir, ¿no?, esta distorsión cuyo umbral es de 0.007, ¿no? Y bueno, haciendo los cálculos vimos que sí cumple, ¿no? Y bueno, y esto es paralelo al eje Y, que es básicamente el mismo análisis, pero visto en el otro eje, ¿no? Aquí igual vemos, ¿no?, que la fuerza en la base de la contribución estática es mayor, ¿no? Digo, en este caso es menor. Y bueno, aquí como les mencioné, el desplazamiento máximo también va a ser igual, ¿no? Y bueno, eh, para verificar las distorsiones también cumplía. Así que no tenemos muchos problemas con la estructura 2, que era nuestra estructura regular. Y para factorar, también la norma nos habla de esto, ¿no? Nos da un umbral, nos menciona de la cortante en la base y la cortante que aporta, ¿no?, el modo espectral. Y bueno, y de acuerdo a eso,
vemos que tenemos que factorar solamente los esfuerzos, porque también la norma te habla que no se tiene que factorar los desplazamientos, que es otro punto muy importante. Y bueno, esto es para el eje Y de esta estructura 2, que también, ¿no?, se tiene que amplificar todo en base a la norma 030. Y bueno, esta parte es un poco la comparación, ¿no?, de los esfuerzos que nos dio el análisis estático y el análisis dinámico, ¿no? Bueno, básicamente lo que se muestra es que varían, pero varían en casi nada. Aquí, como les muestro, en la estructura 2, en la dirección de X, el momento máximo para la viga crítica es 17.95 toneladas fuerza metro. Y el aporte dinámico, claro, amplificado, es prácticamente el mismo, varía en décimas. Tenía lógica hacer eso, ¿no? Y ya, pues. Ya, igual para la dirección Y, de modo análogo, vemos que en este caso no es tan cercano, pero sí está también por ahí, ¿no? Y en este caso, el estático, bueno, en ambos casos es mayor, ligeramente. Y bueno, para las cortantes también sucede algo parecido, ¿no? Que las cortantes máximas en la dirección X, en la estructura 2, el aporte estático van a ser ligeramente menores, pero muy cercanos, ¿no?, al aporte dinámico. Y bueno, eso es básicamente por la factoración que se hace, ¿no? Porque este análisis que te bota el ETABS, claro, es ya con las cargas factoradas, ¿no? Y bueno, así como les mencioné en la estructura 2, ¿no?, los cortantes son casi iguales, pero siempre, si es que el cortante en la base del estático es mayor que el dinámico, siempre va a ser un poco mayor. No mucho, pero sí un poco más. Y bueno, aquí es ya para la otra estructura, ¿no? Esta es la estructura 1, sin consideraciones sísmicas. Bueno, en este caso solamente hemos sacado los datos de desplazamiento máximo que nos da el ETABS, también de las fuerzas en la base. Y bueno, de esto observamos que cuando no se aplica los conceptos sísmicos, la estructura tiende a engañarnos, como ya veremos más adelante, que parecería que cumple, pero en realidad no cumple, ¿no? Porque los factores sísmicos hacen que se requiera más rigidez en los ejes débiles, ¿no? Y bueno, los resultados, ¿no?, ahora en el eje Y de la estructura 1, que es sin considerar los factores sísmicos. Y bueno, esto es para la estructura 3, ¿no?, que era la más peculiar para que nos ha tocado. Y bueno, básicamente en esta estructura lo que ha pasado fue que las luces se hicieron cortas y por ende el área en planta también fue mucho menor. Esto hizo que los periodos también sean menores, ¿no? Porque de las tres estructuras, esta es nuestra estructura que pesaba menos. Era un resultado que era esperado. Y bueno, básicamente se hizo el mismo análisis, ¿no? El de ver en los ejes, en el eje X y en el eje Y, el aporte ¿no?, de la parte dinámica y la parte estática. Y básicamente es la misma lógica. Vemos si es que supera el umbral o si es que no, y si es que no supera, tenemos que facturar, ¿no?, como ya se hizo ya antes. Y bueno, igual para el eje X, la misma lógica. Y bueno, aquí sí tenemos que aplicar los criterios sísmicos, ¿no? Y por ende también el criterio de distorsión, que ya se vio bastante, ¿no? Y también cumplí aquí. Así que
no hemos tenido mayores problemas en esta parte, pero lo que sí, ¿no? Hemos visto que prácticamente en las tres estructuras que hemos visto, el cortante en la base que aportaba el análisis estático era mayor. Y bueno, esto es para el eje Y y de la estructura 3, que también cumplía, ¿no? El umbral. Y bueno, la comparación ahora, ¿no? De los momentos y las cortantes en los ejes X y en el eje Y. Y bueno, aquí también es parecido, como ya se vio antes, ¿no? Que es muy cercano. En este caso es el momento que da, ¿no? Que está en el eje X, que nos aporta el modo estático, ¿no? Y bueno, esto es el que aporta el modo dinámico y vemos que son cercanos. En realidad, esta fue la más alejada de todas, que es, no es mucho, pero sí está un poco alejado. Pero esto es, puede decir, la que vimos que está más alejada de los otros. Eh, en general, los valores son parecidos, ¿no? Y aquí se ve, por ejemplo, para el eje Y vemos que también son muy cercanos. Y bueno, para la cortante igual, ¿no? En el eje X de nuestra viga crítica, vemos que en el dinámico son casi iguales, pero siempre hay uno que tiende un poco a irse, ¿no? Pero no es mucho. Y bueno, esto es básicamente el análisis. Y listo. Las conclusiones que vimos como grupo fueron los valores de esfuerzos en el análisis sísmico modal espectral de la estructura estudiada tienden a aproximarse a los valores de esfuerzo por análisis estático. Bueno, como ya les he mencionado, ¿no? En nuestro caso, la mayoría prácticamente fueron superiores, ¿no? El estático me refiero. Y por eso se tuvo que factorar. Y otra conclusión fue los periodos de las frecuencias de la estructura 2 son mayores que de la estructura 1 y los mínimos son, ¿no? De la estructura 3. Esto era obvio porque la estructura 2 era la que pesaba más, ¿no? Era de esperarse ese resultado. Y la última conclusión, hacer un correcto análisis sísmico estático brinda valores para conocer de antemano el comportamiento dinámico de la estructura. Bueno, ingeniero, eso es nuestro trabajo como Bien, grupo 7. bien, a ver, tengo una pregunta para usted, o para su grupo. Con los cortantes, ¿no se fijaron que hay algo muy particular en unas vigas que se muestra tanto en el análisis estático como en el dinámico? ¿No le parece que en algunas vigas hay unos cortantes bien grandes? Sí, en las luces del centro, ingeniero. Eso será por la ubicación de las placas, más que nada, supongo. Eso representaría un problema, ¿no? Claro, sí, de todas formas, porque justamente cuando hacía el corrido, los modos un poco como que no estaban mal, pero como que tendían a desordenarse un poco. Y por eso también, No, vibración, le estoy hablando del cortante, de los cortantes en esas vigas centrales que son, bueno, de longitud. claro, sí, son mayores de todas formas y eso salta a la vista, creo. Y bueno, en ese caso creo que tendríamos que reubicar, ¿no? Las placas para que se distribuya mejor, porque creo que esa distribución de esfuerzos no está del todo bien, ¿no? Bueno, a ver, el señor Zacarías está levantando la mano, adelante. Sí, ingeniero, soy del grupo de Jordi también. Mi aporte a ello sería que como las luces son cortas,
las cortantes son mayores, ¿no? Tal como sucede también en algunos vanos de las puertas, y para ello requeriría un análisis, bueno, un refuerzo de acero tal vez en diagonal para absorber las cortantes. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, quería algunas consideraciones de diseño un poco más especiales, ¿no? Si es que no se puede hacer algo más, ¿no? Bien, ok, muchas gracias. El grupo 7, ¿no? El diseño, bueno, sí lo presento, ¿no? Bien, el grupo 6, los señores Rafael, Loarte, Guamán e Inch. Ingeniero, buenas tardes. Estoy compartiendo mi pantalla. Ok, ingeniero, buenas tardes. Hola, Cris Rafael Matos. Voy a representar al grupo número 6 para esta segunda entrega del trabajo escalonado, que consiste en el análisis dinámico de las tres estructuras que se presentó en la primera entrega y fue indicado como parte del trabajo. Entre los objetivos de ese trabajo fue el analizar la estructura regular sin considerar la carga de sismo aplicando el método dinámico, analizar la estructura irregular considerando la carga de sismo aplicando el método dinámico, también el de diseñar las columnas y vigas de los pórticos, ¿no?, principales para que puedan resistir las cargas y los momentos últimos, así como también realizar una comparación entre los desplazamientos y las fuerzas tanto estáticas como dinámicas. Y por último, realizar una comparación entre los resultados del análisis estático y dinámico. Entonces, para empezar, se muestra los 15 modos para la primera estructura, era una estructura regular constituida únicamente de pórticos, y bueno, se aprecia ahí los 15 modos, sus periodos. Bueno, se destaca que el modo con mayor periodo fue el modo 1 en la dirección X. Y bueno, se presenta a continuación las gráficas obtenidas del ETAPS de este análisis, de los 15 modos. Asimismo, también para la segunda estructura se realizó el mismo análisis, los 15 modos, bueno, el periodo y las direcciones también ya son resultados que nos arroja el ETAPS. También se obtuvieron las gráficas para la segunda estructura de los 15 modos. Y asimismo también para el modelo 3, que en nuestro caso como grupo 6 fue una estructura de irregularidad por esquina entrante. También se hallaron los 15 modos, sus periodos, y también las gráficas de estos 15 modos. Ok, entonces lo que vino a continuación fue el análisis, bueno, fue, claro, el análisis y la obtención de los resultados de las fuerzas cortantes y desplazamientos para los tres modelos. Para el primer modelo se obtuvieron los siguientes resultados, ¿no?, siendo el piso 1 donde se recibe la mayor fuerza cortante. Eso fue en la dirección X, considerando sismo en X, ¿no? Entonces los resultados se aprecian en la tabla. Y bueno, también se hizo de la misma manera para considerando los sismos en Y, y los resultados los presento a continuación con su respectivo gráfico. Entonces, lo que vino después fue el hallar los desplazamientos máximos en sismo en X y sismo en Y. Para esto, el ETAPS solamente nos dio como respuesta lo que está en este cuadro, y como desplazamiento máximo está lo sombreado de amarillo. Sin embargo, a este valor se tenía que realizar una corrección según la norma técnica peruana de 0.30, multiplicándolo por 0.75 y por el factor R, en este caso, por ser un sistema solo de pórticos, el R toma un valor de 8, ¿no? Entonces, de esta operación nos da como resultado un valor de desplazamiento máximo de 10.7 centímetros en sismo en X, y de la misma manera se realiza para sismo en Y, dándonos como resultado
después de multiplicar este factor, 0.75 por R de 10.7 centímetros. De la misma manera, para el modelo 2 se realizó el hallar los cuadros con las fuerzas cortantes, y acá considerando la estructura regular R igual a 7 por ser un sistema dual que tenía placas. Entonces, bueno, los resultados se aprecian en los cuadros, tanto, y la gráfica también, para sismo en X y también para sismo en Y. También se realizó lo que viene a ser los desplazamientos. El cálculo de desplazamientos hizo multiplicación por 0.75 por el valor de R, siendo como resultado Bueno, bueno, no se le escucha, señor Rafael. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, ingeniero. Señor Rafael, entonces parece que tenía algún problema en la conexión. Ingeniero, al parecer se le cortó, pero me dice que ya está entrando, ¿no? Bueno, mientras se conecta es necesario resaltar o remarcar, mejor dicho, ante ustedes que sobre todo en la presentación incidan en las diferencias que han encontrado en los resultados a nivel de desplazamientos y esfuerzos entre la estructura regular y la irregular, ¿no? Eso es sobre todo, no tanto si se diseña con fines de cumplir con los límites de desplazamiento del reglamento, ¿no? Que bueno, eso también desde luego es importante, pero sobre todo pues ver de qué manera la irregularidad analizada pues ha modificado, ¿no?, la distribución tanto de desplazamientos como de esfuerzos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, disculpe, se me había tenido algunos problemas con el internet. Ahorita vuelvo a presentar pantalla para continuar. Entonces, a ver, creo que se fue desde aquí. Ahora sí, entonces, bueno, entonces continuaré los desplazamientos en el modelo. En la estructura número 1 fueron los que se aprecian en el cuadro. De estos de aquí, el desplazamiento máximo se obtuvo en el 6º piso. El ETAP nos arrojó este valor de aquí. Sin embargo, este valor debe ser corregido multiplicándolo por 0.75 por el valor de R. En este caso, al ser una estructura de pórticos, el valor de R va a ser igual a 8. El resultado de esta operación nos da como resultado que el desplazamiento máximo va a ser de 10.7 centímetros en la dirección X para la estructura 1. En la dirección Y, al aplicar el mismo procedimiento, nos da como desplazamiento máximo real un valor de 10.7 centímetros. Para el modelo 2 se halló también el cuadro con los valores de la fuerza por cada piso, así también el cuadro de desplazamiento. En este caso, al ser una estructura regular dual, el valor de R igual a 7, se halló el
el desplazamiento real, siendo el mayor en el sexto piso con un valor de 4.2 centímetros. En la dirección Y el valor máximo de desplazamiento fue de 4.5 centímetros en el sexto piso. En el modelo 3 se realizó el mismo procedimiento, resultando con un valor de desplazamiento real igual a 4.7 centímetros. Ahora, cabe mencionar que para la corrección o para hallar el desplazamiento se multiplicó por 0.85, que es el valor para las estructuras irregulares, y por el R igual a 6.3. En nuestro caso, al ser grupo 6, nos tocó la irregularidad de esquina entrante. Bueno, en la dirección en Y también se halló el máximo desplazamiento, 4.9 en el sexto piso, 4.9 centímetros. Y luego se realizó la comparación entre los resultados de las fuerzas producto del análisis estático y dinámico, así como la verificación de la cortante mínima según la norma. Y para el modelo o la estructura número 1, el cortante mínimo o la fuerza mínima de diseño es el 80% del valor que nos da el análisis estático. Y bueno, también en este cuadro se aprecia el valor estático, el valor del 80% del estático y el valor de la fuerza del análisis dinámico, ¿no? Entonces, lo que se debe cumplir o lo que debería pasar es que el valor dinámico debería ser mayor al 80% del estático para poder considerarlo tal cual. Sin embargo, como se aprecia, nos salió el valor dinámico menor al 80% del valor estático, que es el valor mínimo, así que se realizó a multiplicar por un factor de escala en la fuerza del primer piso. Entonces, este factor de escala es el resultado de la división de la fuerza estática entre la fuerza dinámica. Nos salió 1.054, lo cual se multiplicó al valor dinámico y nos resultó estos valores de fuerzas, lo cual ya cumple que es mayor o igual al 80% del estático, ¿no? Así que esta sería nuestra fuerza de considerar en el diseño. Cuando se realizó la misma operación, para el X luego también se realizó la corrección de la misma manera. En este caso el factor de escala nos salió 1.0296 y bueno, se multiplicó al factor dinámico y se halló la fuerza de diseño que cumple. O sea, esta fuerza debe ser mayor o igual a la mínima, que es el 80% del estático. Entonces, para el modelo 2 se realizó el mismo procedimiento. Hallándose las fuerzas estáticas, se comparó con las dinámicas. La dinámica se comparó con el 80% de la estática. En este caso también nos resultó que la dinámica en el pisos inferiores era menor al 80% del estático, por lo que se procedió a multiplicar por un factor de corrección. En este caso nos salió 1.188. Y bueno, para la dirección Y también se realizó el mismo procedimiento, multiplicando un factor de corrección, un factor de escala. Para el modelo número 3 también nos resultó ser el valor dinámico menor al valor estático. En este caso ya no es el 80%, sino el 90%. Se compara con el 90% del estático. Y se multiplicó por un factor de escala en la dirección X y la dirección en Y también. Y luego se realizó lo que viene a ser la verificación de la distorsión para los tres modelos, para las tres estructuras. En la estructura número 1 se halló el valor de las distorsiones del ETAPS y también se le aplicó el factor de corrección, ¿no? El 0.75 por el valor de R, resultándonos un valor de 0.83 centímetros, el cual es mayor al valor máximo especificado en la norma, que es igual a 0.7 centímetros. Igual de la misma manera para el sismo en Y se realizó el mismo procedimiento y también nos resultó el valor de distorsión mayor al valor máximo dado en la norma. A ver, un segundo. De los dos. Un segundo. Eso doble distorsión son para Ingeniero. no es que sea en metros. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Acá hubo un error de ingeniero. Es correcto. Sí. Sí. Entonces, continuando, ingeniero, con la aclaración que sí es muy importante. Bueno,
En el modelo 2 también se realizó de la misma manera el análisis y se hizo la comparación con la distorsión máxima. En este caso sí se obtuvo como un resultado que cumplía, que estaba dentro del valor máximo dado en la norma. Así que continuamos con el análisis en la dirección en Y, también donde cumplía con los valores de distorsión, siendo menores al valor máximo en la norma, lo que es igual a 0.007. Asimismo, en el modelo número 3 se realizó el mismo procedimiento y se verificó que estaba dentro de los límites de distorsión. La distorsión estaba dentro del límite dado en la norma para ambas direcciones. Lo que vino a continuación fue el diseño de los pórticos principales, tanto en columnas como en vigas. Para esto se sacaron los resultados de la carga última y momento último del ETAPS. En este caso se va a analizar la columna esquina en el eje 1B, el que está aquí encerrado en el círculo, para lo cual las propiedades del material es de concreto F' de 280, el FY de 4200, el B, que es el ancho de la viga, de 50 centímetros, el peralte de 50 centímetros, el D' de 6 centímetros. Se realizó el análisis de concreto armado y apoyándonos también en el siguiente abaco, para obtener como resultado que el acero diseño es de área 25 centímetros cuadrados, para lo cual vino a continuación la combinación de diámetros de acero, de tal manera que la suma de áreas nos resultara ser mayor o igual al área de diseño. En este caso, combinación resultó 4 aceros de 1 pulgada y 2 aceros de 3/4 de pulgada, resultándonos un área de 25.98 centímetros mayor a 25 centímetros, área de diseño. De la misma manera, el mismo procedimiento fue para la columna central, en este caso ubicada en el eje 2 con el eje B, en la intersección encerrado con el círculo. Se usó los datos obtenidos del ETAPS del PU y el MU. Las propiedades del material son las mismas que la anterior, sin embargo, en este caso el ancho de... El B es 60 centímetros y el T es 60 centímetros. Bueno, se realizó el mismo procedimiento de análisis para hallar el área de acero de diseño, resultándonos 36 centímetros. Se hizo la combinación de diámetros de acero, resultándonos 2 aceros de 3/4 de pulgada y 6 aceros de 1 pulgada para la sección de la columna. Para la estructura 2 también se realizó el mismo procedimiento de análisis y la combinación final de diámetros nos salió 2 aceros de diámetro 3/4 de pulgada y 6 aceros de diámetro de 1 pulgada, resultándonos un área de 36.12 centímetros mayor al área de diseño, 36 centímetros. Igual, esta es otra columna de la segunda estructura. En este caso el resultado fue 6 aceros de 5/8 de pulgada, que cumplían con ser el mayor al área de acero de diseño. Y luego bueno, vino el diseño de vigas para la estructura número 1. Se colocaron como datos iniciales las propiedades del material y las dimensiones también. Nos obtuvimos como un resultado el área de acero mínima 3.07 centímetros cuadrados. Y luego con los datos hallados del ETAPS y introduciendo los valores de B, obtuvimos estos valores de aquí, los valores de acero, ¿no? Realizando una combinación del número de varillas y los diámetros, se obtuvo un área, es el área que aparece en esta columna. Esta es el área mínima, el área sombreada de amarillo. Entonces se hace una comparación del área obtenida de la combinación y esta área de acá, bueno, se debe cumplir que el resultado de la combinación debe ser mayor al 97% del área del acero mínimo. Y en este caso cumple, así que bueno, continuamos con el siguiente. Para la estructura número 2, de igual manera, las propiedades son las mismas. En este caso, el área de acero mínimo 3.07 centímetros cuadrados. Se realizó también la combinación de los diámetros y varillas de acero y se hace la comparación final de las áreas de área mínima y el área resultado de la combinación. Bueno, como conclusiones finales, obtuvimos que los periodos de las formas de modo de vibración, bueno, varían en centésimas uno respecto de otro.
Además que en las tres estructuras, el mayor valor de periodo se presentó en el modo número 1 para las tres estructuras. Y bueno, otra conclusión es que tanto para la estructura 1, 2 y 3 se comprobó que el cortante del análisis dinámico era menor al cortante de diseño mínimo, que era igual a 0.8 del estático, por lo que fue necesario multiplicar un factor de escala para para hallar las fuerzas de diseño final. Y bueno, otra conclusión es que para las estructuras 2 y 3 la distorsión se encuentra dentro del rango máximo permisible dado en la norma 0.30. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Algunas recomendaciones: necesario identificar las estructuras vulnerables. Al adicionar las placas de edificación, también logró rigidizar. Eso se aprecia con la comparación de la estructura 1 y 2. Y bueno, eso sería todo, ingeniero. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Voy a pasar listas, ¿eh? A ver, voy a pasar lista en este momento. Julio Altamirano. Presente, ingeniero. Ronaldo Calderón. Eduardo Centeno. Presente, ingeniero Centeno. Stalin Champa. Champa presente, ingeniero. Martín Chucos. Presente, ingeniero. Gabriela Cosío. Presente, ingeniero. Johnny Cristóbal. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Carlos Donaires. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Pedro García. Ayrton González. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Anthony Gregorio. Ya lo vi en el chat. Hugo Guamán. Presente, ingeniero. Freddy Inche. Luis Lengua. Presente, ingeniero. Lengua Landeo. José León. Presente, ingeniero. León Interno. Gabriela Loarte. Gabriela Loarte. Jordi Machaca. Presente. Mario Márquez. Presente, ingeniero. Piero Mendoza. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Giancarlo Mesa. Sebastián Montes. Renzo Montesa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Vilma Moreno. Moisés Obando. Rafael Ortega. Luis Príncipe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Cris Rafael. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Alex Rincón. Ricardo Rojas. Edwin Sánchez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Presente. Okay. Carlos Zulca. Diego Sullón. Ingeniero. Edson Ticacala. Presente, ingeniero. Lul Timoteo. Jorge Timoteo presente. Okay. Ingeniero, Timoteo presente. Jorge Trocones. Presente, ingeniero. Samir Vázquez. Presente, ingeniero. Rodrigo Vega. Presente, ingeniero.
Ronaldo Villafuerte, Presente, ingeniero. Jonathan Villalba, Presente, ingeniero. Cristian Zacarías. Zacarías presente, ingeniero. Buenas tardes. Muy bien.